Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 22, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Yukaren, ella me la mandó por correo electrónico. Yukaren es una chica muy sensible, ella vivía en un apartamento en compañía de su pequeña mascota llamada Princesa. Un fatídico día por la tarde, su mascota comenzó a mostrar síntomas alarmantes con vómitos constantes, total que en cuestión de días su condición empeoró. Y finalmente falleció dejando a Yukaren sumida en un profundo dolor, que incluso 5 meses después, aún no ha logrado superar por completo. La noche llegó y nuestra amiga se quedó profundamente dormida, pero al despertar se llevó una desconcertante sorpresa. Princesa se encontraba esperándola en la sala, Yukaren de inmediato intentó abrazarla, pero Princesa parecía desconocerla. Total que en minutos todo volvió a la normalidad pues su perrita se dejó acariciar. Su mascota tenía un olor desagradable, así que decidió darle un baño refrescante y minutos más tarde ya se encontraban disfrutando del resto del día. Ella sabía perfectamente que algo no estaba bien, pero hizo de cuenta que el fallecimiento de su perrita jamás ocurrió y optó por continuar con su vida. Así pasaron disfrutando de cada día como si fuera el último, visitaron parques, muelles y todos los lugares hermosos cercanos a su ciudad, pero todo inicio tiene un final, y lamentablemente nuestra amiga despertó. Al parecer la semana anterior solo había sido un sueño muy largo, pues su adorada mascota no la encontró por ningún lado, y al mirar el jardín allí estaba la rosa que plantó encima del cuerpo de su adorada princesa. Yukaren cree que no fue un simple sueño, pues está totalmente segura que pasó toda una semana en otra realidad. Esta historia le pertenece a Natalia, ella me la mandó por correo electrónico. Natalia es una chica muy amable, vive en un rancho muy hermoso junto a sus padres, hermanos, y su abuelita Rosa. El rancho se llama Cuatro Caminos, en el cual a diario a las 11 de la mañana se anuncian las últimas novedades a través de un sistema de bocinas. Desde promociones culinarias hasta noticias importantes, de esta manera la comunidad se mantiene muy bien informada. Esta historia ocurrió hace algunos años. Natalia se levantó muy temprano para pasear un poco en su caballo preferido, enseguida empezó a preparar todo, rápidamente se puso su casco y dio inicio a su paseo. Todo estaba normal, pero a lo lejos se escuchó el típico sonido de encendido del aparato de perifoneo, y la noticia anunciada la devastó por completo. Pues la noticia principal era que su abuelito Juan había fallecido y sería velado en la funeraria Sedano. Natalia sintió que el mundo se desmoronaba, de inmediato regresó a su casa donde afortunadamente descubrió que la noticia era falsa, pues su abuelito Juan estaba en el área de los borregos en compañía de su abuelita Rosa. En minutos empezaron a recibir bastantes llamadas para darles el pésame, pero ellos solamente les dijeron que se trataba de un error y les agradecieron el gesto.
Más tarde Natalia fue a la casa donde había salido la información, pero la señora le dijo que debió ser un error, pues desde hace una semana no se perifoneaba porque las bocinas estaban dañadas. Pasaron los días y lamentablemente el señor Juan falleció de un infarto, y justo a las 11 de la mañana se escuchaban nuevamente las mismas palabras, informando el deceso del señor Juan. Justo allí nuestra amiga recordó lo sucedido, y sintió un frío que recorrió todo su cuerpo. Pues al parecer una semana atrás, habían escuchado la noticia que apenas ese día se estaba anunciando. Esta historia le pertenece a Rodrigo Fuentes, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Rodrigo es un señor joven apasionado por su trabajo, en el cual tiene 5 años desempeñándose como seguridad privada. Una noche tranquila, estaba dando uno de los tantos recorridos que da durante su jornada, y no se percató en qué momento su vida dio un giro inesperado. Era la noche de Navidad del 2010, todos se divertían y disfrutaban en familia menos nuestro amigo Rodrigo y su compañera Alejandra, pues a ellos les tocó trabajar el turno nocturno. Ya en su área laboral, todo estaba súper tranquilo pues dicho hospital parecía que estaba solo, pues no se escuchaba ningún sonido. Seguían trabajando sin ninguna novedad, pero la hora de un nuevo recorrido llegó, así que se apresuraron a realizarlo. Minutos después llegaron a un pasillo el cual tiene bastantes historias fantasmales, pues según allí en varias ocasiones han aparecido fantasmas. Rápidamente Rodrigo aprovechó para recordarle esas historias a su compañera para tratar de asustarla, pero como ya sabemos el karma existe, Alejandra se asustó pero él se asustó aún más, pues en cuestión de segundos se quedó impactado pues no daba tregua a lo que estaba ante sus ojos. Frente a ellos miraron unas escaleras que llevaban a un 5º piso, pero el detalle aquí es que el hospital solo tiene 4 pisos y ellos se encontraban en él. Con algo de temor se adentraron a la aventura subiendo esas escaleras tan extrañas. Dichas escaleras parecían que no terminaban, pero al llegar al nivel 5 su asombro fue aún más grande. En esa área todo era idéntico al área anterior, así que rápidamente y con algo de temor empezaron a recorrerlo pero por más que buscaron no encontraron a nadie. Muy desconcertados decidieron volver, una vez abajo todo normal pero después de esa noche el hospital ya tenía 5 pisos, y solo ellos 2 son los que no lo recordaban, pues las personas a las que le contaron esto los tomó por bromistas, pues el 5º piso ha estado allí desde que se inauguró el hospital.